Cuando Diego Mendoza, el heredero más rico y solitario de Madrid, rechazó por 10ª vez bailar en el gran baile benéfico más exclusivo de la capital, nadie podía imaginar que todo cambiaría en el momento en que Carmen, la mujer de la limpieza, entró al salón con su hija vestida de camarera. Lo que sucedió en esos 10 minutos de vals no solo conmocionó a los 300 invitados más influyentes de España, sino que reveló un secreto familiar que Diego había guardado durante 20 años. Porque a veces, el amor más puro se esconde detrás de los uniformes más humildes. Era la noche del 15 de marzo, cuando los salones dorados del Palacio de Cristal de la familia Mendoza, la mansión del siglo XVIII en las afueras de Madrid, se llenaron de la crema de la alta sociedad madrileña para el tradicional baile de primavera. Las arañas de cristal de la granja proyectaban reflejos dorados sobre los mármoles de Macael, mientras la orquesta de cámara entonaba valses vieneses que resonaban entre las columnas de mármol rosa. Diego Mendoza, 35 años, heredero del imperio financiero Mendoza Capital, valorado en 2.000 millones de euros, deambulaba entre los invitados con la elegancia glacial que lo había hecho famoso en los círculos de las altas finanzas. Su smoking a medida de Loewe y los gemelos de platino, que habían pertenecido a su bisabuelo, lo distinguían incluso entre los magnates presentes, pero eran sus ojos grises como el acero y su sonrisa controlada lo que lo mantenía distante de todos. La velada había comenzado como siempre, una procesión de herederas, modelos e hijas de industriales que se acercaban a Diego esperando conquistar un baile, y por tanto un lugar en su corazón y en su patrimonio. Estaba Paloma Vázquez, hija del magnate textil, con su vestido de Palomo Spain que costaba lo que un automóvil. Lucía Martín, top model internacional, que lucía joyas de carrera y carrera valoradas en $500,000, y Esperanza de Borbón, heredera aristocrática, cuya sonrisa estudiada ocultaba cálculos milimétricos sobre los beneficios de un matrimonio con los Mendoza. Una tras otra, Diego las rechazó a todas con la misma cortesía fría y distante. No era arrogancia, sino una barrera infranqueable que había construido alrededor de su corazón después de la tragedia que había marcado su juventud. 20 años atrás, había perdido a su novia de toda la vida, Esperanza, hija del ama de llaves de la familia, en un accidente que aún lo atormentaba cada noche. Esperanza había sido la única mujer que lo había amado por lo que realmente era, no por lo que poseía. Era la hija de Rosa, el ama de llaves que había criado a Diego después de la muerte prematura de su madre. Esperanza y Diego habían crecido juntos en el palacio, él, el joven señor, ella, la hija de la servidumbre, pero unidos por un amor auténtico que desafiaba las convenciones sociales. La noche del accidente, Esperanza corría hacia el Palacio de Cristal para su 18º cumpleaños, cuando un coche la atropelló justo frente a las verjas de la finca. Diego la había encontrado agonizando entre sus brazos, y las últimas palabras de Esperanza habían sido una promesa. Algún día encontrarás a alguien que te amará como yo te amo, pero tendrás que saber reconocer el amor verdadero, aunque llegue vestido diferente a como lo esperas. Desde aquella noche, Diego no había vuelto a bailar con ninguna mujer. Participaba en los bailes de sociedad por deber familiar y empresarial, pero su corazón había quedado enterrado junto a Esperanza. Las damas de la alta sociedad lo cortejaban por el prestigio y la riqueza, pero ninguna poseía esa pureza de alma que había caracterizado a Esperanza. Mientras la orquesta atacaba el enésimo vals y las parejas se movían elegantemente sobre la pista de baile de mármol con incrustaciones, Diego se refugió en su posición habitual, apoyado en la balaustrada de la terraza que dominaba los jardines iluminados, con una copa de champán Dom Perignon en la mano que nunca tocaba realmente. Los susurros de los invitados le llegaban a intervalos. Las señoras de la alta sociedad comentaban su perpetua soledad con una mezcla de fascinación y frustración. Era el hombre más deseable e inalcanzable de España, aquel que toda madre soñaba como yerno y toda mujer quería conquistar, pero que permanecía eternamente distante como una estatua de mármol. Lo que nadie sabía era que Diego, cada noche después de estos eventos mundanos, se dirigía al cementerio de la Almudena a llevar orquídeas blancas a la tumba de Esperanza. Era su ritual de expiación,
la manera de recordarse a sí mismo que el amor verdadero ya lo había encontrado y perdido, y que todo lo demás eran solo pálidas imitaciones. Pero esa noche, el destino tenía preparada para él una sorpresa que lo cambiaría todo. A las 10:30 de la noche, mientras la fiesta alcanzaba su apogeo y la orquesta entonaba El Danubio Azul de Strauss, una figura discreta apareció en la entrada del salón principal. Era Carmen López, 52 años, la jefa del personal de servicio del palacio, que desde 15 años se ocupaba silenciosamente del mantenimiento y limpieza de la mansión con dedicación absoluta. Carmen no debería haber estado presente durante el baile. El personal de servicio tenía la rigurosa tarea de permanecer invisible durante los eventos mundanos, gestionando todo desde las cocinas y los pasillos de servicio. Sin embargo, esa noche tenía consigo a su hija, y esto lo cambiaba todo. Junto a Carmen caminaba una joven de 24 años con largos cabellos castaños, recogidos en un moño impecable, y vistiendo el uniforme negro con delantal blanco del personal de servicio. Era Sofía López, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, que esa noche estaba ayudando a su madre para ganar algunos euros extra para pagar el máster en restauración que soñaba concursar. Sofía tenía algo extraordinario que trascendía su condición social. A pesar del uniforme de camarera, su porte era naturalmente elegante, sus movimientos fluidos como los de una bailarina, y en sus ojos color avellana brillaba una inteligencia vivaz y una sensibilidad artística que la distinguía inmediatamente. Cuando madre e hija atravesaron el salón para llegar a las cocinas, un silencio imperceptible cayó sobre los invitados más atentos. No era solo la belleza de Sofía lo que capturaba la atención, sino algo más profundo, una autenticidad que contrastaba nítidamente con la artificiosidad del ambiente circundante. Diego, desde su observatorio privilegiado en la terraza, notó inmediatamente a la recién llegada. Por primera vez en 20 años, su mirada se fijó en una mujer y no pudo apartarla. No era atracción física, o al menos no solo eso. Era como si una descarga eléctrica lo hubiera atravesado, despertando emociones que creía enterradas para siempre. Sofía se movía entre los invitados con gracia natural, sirviendo champán y canapés con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. No tenía la belleza perfecta y artificial de las herederas presentes, pero poseía algo infinitamente más valioso, una luz interior que la hacía magnética sin esfuerzo. Diego observó cómo Sofía interactuaba con los invitados. Era educada y respetuosa, pero no servil. Cuando un industrial catalán intentó ser inapropiado con ella, Sofía logró mantener la dignidad alejándose con clase, sin crear escenas pero haciendo entender claramente sus límites. Era fuerte sin ser agresiva, dulce sin ser débil. Lo que más impactó a Diego fue un momento específico. Mientras Sofía servía unas tapas a un grupo de señoras de la alta sociedad, escuchó a una de ellas comentar con desprecio el vestido de otra invitada. Sofía no dijo nada, pero Diego vio en sus ojos un destello de compasión por la mujer criticada y notó cómo discretamente se acercó a esa señora para elogiarla sinceramente. Era un gesto pequeño, invisible para la mayoría, pero que revelaba un alma noble. Diego se dio cuenta de que estaba observando a alguien que poseía esa rareza absoluta que era la bondad genuina, algo que no había vuelto a ver desde que Esperanza había muerto. La orquesta estaba a punto de comenzar el vals más importante de la velada, aquel tradicional que abría la fase final del baile. Como siempre, todas las damas presentes miraban hacia Diego, esperando ser elegidas para esa danza que representaba el momento cumbre del evento social del año. Pero Diego, por primera vez en 2 décadas, se dirigía hacia una mujer. Sus pasos lo llevaban inexorablemente hacia Sofía, que en ese momento estaba recogiendo copas vacías de la mesa del buffet, completamente ajena a la atención que había capturado. El latido del corazón de Diego se aceleró mientras se acercaba. No sabía qué estaba haciendo, solo sabía que debía hablar con ella, debía descubrir quién era esa joven que había reencendido algo dentro de él que pensaba que había muerto para siempre. Cuando Diego se acercó a Sofía, todo el salón pareció contener la respiración. Las conversaciones se apagaron gradualmente.
Las risas se desvanecieron, e incluso la orquesta pareció tocar más piano, como si todos percibieran que estaba a punto de suceder algo extraordinario. Sofía estaba acomodando las copas de cristal en una bandeja de plata cuando sintió una presencia a sus espaldas. Se giró y se encontró cara a cara con el hombre que había visto de lejos toda la noche, pero que ahora estaba frente a ella, con una intensidad en los ojos que la dejó sin aliento. Diego la miró durante unos segundos que parecieron eternos. De cerca, Sofía era aún más fascinante. Su piel tenía el tono dorado de quien trabaja bajo el sol. Sus ojos color avellana eran profundos y sinceros, y de sus manos, ligeramente callosas, se transparentaba una vida de trabajo honesto que contrastaba con las manos perfectamente cuidadas de las herederas presentes. Con una voz que traicionaba una emoción que no sentía desde hacía 20 años, Diego le dijo: ¿Me concedería este baile? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miró con incredulidad, segura de haber entendido mal. Era imposible que Diego Mendoza, el hombre más rico e influyente presente, le estuviera pidiendo a ella, una camarera, que bailara. Sin embargo, su mirada sincera y la mano extendida hacia ella no dejaban lugar a dudas. A su alrededor, el mundo de la alta sociedad madrileña estaba viviendo un shock colectivo. Paloma Vázquez, que toda la noche había esperado ser elegida, palideció visiblemente. Lucía Martín se llevó una mano al pecho como si hubiera recibido un golpe al corazón. Esperanza de Borbón miraba la escena con la boca abierta, incapaz de creer lo que estaba viendo. Los comentarios comenzaron a propagarse como una onda. ¿Se ha vuelto loco?, susurraba la condesa de Alba. «¡Una camarera! ¡Una camarera!», murmuraba el conde de Romanones. «Esto saldrá en todos los periódicos mañana», predecía amargamente la duquesa de Osuna. Pero Diego no escuchaba nada de todo esto. Sus ojos estaban concentrados solo en Sofía, que lo miraba con una mezcla de temor y asombro. Sofía sabía que aceptar esa invitación significaría cruzar una línea invisible pero infranqueable que separaba su mundo del de Diego. Carmen López, que había presenciado la escena desde lejos, se acercó discretamente a su hija con la intención de alejarla de la situación embarazosa. Pero cuando vio la mirada de Diego, algo la detuvo. En esos ojos grises no había condescendencia o capricho de rico aburrido. Había algo que Carmen reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto 20 años atrás, cuando Diego miraba a Esperanza. Sofía, después de lo que pareció una eternidad, dejó delicadamente la bandeja sobre la mesa más cercana. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme cuando respondió: «Sería un honor, señor Mendoza». Diego le ofreció el brazo con la galantería de un caballero de otros tiempos, y juntos se dirigieron hacia el centro de la pista de baile. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio surreal del salón. Los invitados se apartaron formando un círculo perfecto alrededor de la pista, como si asistieran a un evento de importancia histórica. La orquesta, después de un momento de incertidumbre, comenzó a tocar un vals lento y melódico. Diego puso la mano derecha en la cintura de Sofía con delicadeza infinita, mientras con la izquierda tomó su mano. El contacto fue eléctrico para ambos. Cuando comenzaron a moverse, sucedió algo mágico. Sofía se movía con una gracia natural que hacía que cada paso del vals fuera fluido como el agua. Nunca había bailado en un salón de gala, pero tenía en la sangre esa musicalidad que transformaba cada movimiento en poesía. Diego, que no bailaba desde hacía 20 años, encontró inmediatamente el ritmo, como si su cuerpo hubiera esperado precisamente ese momento para volver a vivir. Mientras danzaban, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Diego miraba a los ojos de Sofía y veía la misma pureza, la misma autenticidad que había amado en Esperanza. Pero Sofía no era una copia de Esperanza, era algo nuevo, único, inesperadamente perfecto. La danza duró 4 minutos, pero para Diego y Sofía fue como una eternidad de perfección. Cuando la música terminó y se detuvieron en el centro de la pista, el silencio del salón era total. Luego, lentamente, comenzó un aplauso, no entusiasta pero respetuoso, como si todos hubieran entendido que habían presenciado algo especial. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo.
Diego acompañó a Sofía a los márgenes de la pista y le besó delicadamente la mano, como se hacía en los tiempos antiguos. «Gracias», le dijo simplemente, pero en esa palabra había un mundo de significado. Sofía se ruborizó y bajó la mirada, luego regresó hacia las cocinas acompañada por su madre. Pero antes de salir del salón, se giró una última vez hacia Diego. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y en esa mirada había la promesa silenciosa de que esa no sería la última vez. Las 24 horas siguientes al baile fueron un verdadero terremoto en el mundo de la alta sociedad madrileña. La noticia de que Diego Mendoza había bailado con una camarera se extendió por los salones de la capital como un incendio descontrolado, alimentado por las redes sociales y los chismorreos de las damas que habían estado presentes esa noche. Los periódicos de la mañana recogieron la noticia con titulares sensacionales: «El millonario y la Cenicienta, escándalo en el Palacio de Cristal», titulaba El País. «Diego Mendoza shock, baila con la empleada doméstica», proclamaba ABC. Incluso los tabloides internacionales se apropiaron de la historia, transformando esa danza en un caso mediático de alcance europeo. Diego, sentado en su oficina del piso 42 del rascacielos de 4 torres que albergaba la sede de Mendoza Capital, leía los periódicos con una mezcla de fastidio y determinación. Nunca se había preocupado por los chismorreos de la alta sociedad, pero esta vez estaban involucrados sentimientos que no experimentaba desde hacía 20 años. El teléfono sonaba ininterrumpidamente. Su secretaria, señora Jiménez, le informaba que había recibido llamadas de 20 medios de comunicación, 5 programas televisivos e innumerables amigos de la alta sociedad que querían saber qué había pasado por su mente. Pero la llamada que más lo golpeó fue la de su tío Fernando, el único familiar que le quedaba y socio minoritario de la empresa. Fernando Mendoza, 70 años, era la encarnación de las tradiciones familiares más conservadoras. Siempre había esperado que Diego se casara con una mujer de su clase social para consolidar alianzas económicas y mantener puro el linaje familiar. La llamada fue breve, pero cortante. «Diego, espero que te hayas dado cuenta del espectáculo indecoroso que ofreciste anoche. Nuestra familia tiene una reputación que mantener». Pero Diego ya no sentía el peso de las expectativas ajenas. Por primera vez en 20 años había experimentado algo auténtico y no estaba dispuesto a renunciar a ello por las convenciones sociales. Decidió hacer lo que su corazón le sugería: encontrar a Sofía y conocerla de verdad. La información sobre Sofía López no fue difícil de obtener. Vivía desde años en la casa de su madre, en un modesto barrio de las afueras. Había conseguido la licenciatura en Bellas Artes con las máximas calificaciones, trabajando de noche para pagarse los estudios, y soñaba con especializarse en la restauración de obras de arte antiguas. Era una chica de valores sólidos, criada por una madre soltera que había sacrificado todo para darle una educación. Diego decidió presentarse en su casa sin previo aviso. Cuando tocó el timbre del pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio de los años 60, fue Carmen quien abrió. La reconoció inmediatamente y su expresión se volvió preocupada. «Señor Mendoza, si ha venido por problemas relacionados con anoche». «He venido porque me gustaría conocer mejor a su hija», la interrumpió Diego con una sinceridad desarmante. «No por curiosidad o capricho, sino porque anoche sentí algo que no experimentaba desde hace mucho tiempo». Carmen lo miró a los ojos y vio la misma vulnerabilidad que había notado la noche anterior. Era una mujer sabia que había criado a su hija enseñándole a reconocer a las personas sinceras de las falsas. En Diego veía dolor, soledad, pero también una sinceridad que la tranquilizó. Sofía apareció detrás de su madre, vestida simplemente con vaqueros y una camiseta blanca, el cabello suelto sobre los hombros. Sin el maquillaje y el uniforme de la noche anterior, era aún más bella, con esa belleza natural que no necesita adornos para resplandecer. «He leído los periódicos», dijo Sofía con voz firme. «Lamento si nuestro baile le ha causado problemas». Diego sonrió por primera vez en 20 años con genuina felicidad. «Los únicos problemas que me ha causado son los que derivan de no poder dejar de pensar en usted». La conversación que siguió duró 3 horas. Diego y Sofía hablaron de arte, de sueños, de vida. Descubrió que ella pintaba en su tiempo libre.
que amaba la música clásica, que leía a Lorca y que soñaba con restaurar los frescos de la Capilla Sixtina. Sofía descubrió que Diego, detrás de la fachada del empresario impenetrable, era un hombre culto, sensible, que conocía la historia del arte mejor que muchos profesores universitarios. Cuando Diego se marchó, ambos sabían que algo profundo había nacido entre ellos. Pero también sabían que el mundo entero remaría contra su historia de amor. En los días que siguieron, Diego y Sofía comenzaron a verse regularmente, siempre lejos de los focos y de los lugares frecuentados por la alta sociedad madrileña. Se encontraban en pequeños cafés de los barrios, paseaban por los parques menos conocidos de la ciudad, visitaban museos en los horarios menos concurridos. Cada encuentro consolidaba lo que ambos habían intuido desde el primer momento. Estaban hechos el uno para el otro. Diego redescubría a través de los ojos de Sofía la belleza de las cosas simples, el placer de una conversación auténtica, la alegría de compartir pasiones intelectuales sin segundas intenciones. Sofía veía en Diego no al millonario inalcanzable, sino a un hombre herido que necesitaba redescubrir la capacidad de amar y ser amado. La relación, sin embargo, debía enfrentar presiones crecientes desde todas las direcciones. La alta sociedad madrileña había desatado una campaña sutil pero implacable contra Sofía. En los salones de la capital circulaban chismorreos venenosos. Era una cazafortunas. Había planeado todo para seducir a Diego. Era una mujer de moral fácil que había usado el encanto para manipular a un hombre vulnerable. Las presiones económicas fueron aún más directas. Carmen López fue despedida de la villa de algunos clientes históricos, oficialmente por redimensionamiento del personal, pero en realidad porque las familias de la aristocracia madrileña no querían estar asociadas con la madre de la mujer que estaba arruinando a Diego Mendoza. Sofía vio rechazada su candidatura para el máster en restauración sin explicaciones oficiales, pero con la clara sensación de que su nombre se había vuelto incómodo en los ambientes académicos ligados a las familias adineradas. Diego se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y su reacción fue inmediata y decisiva. Utilizó su influencia para proteger a Sofía y a su madre, pero sobre todo, tomó una decisión que conmocionó al mundo financiero español. Anunció públicamente su relación con Sofía a través de una entrevista exclusiva en El País. La entrevista fue una obra maestra de sinceridad y dignidad. Diego contó su soledad de 20 años, la incapacidad de encontrar amor auténtico en un mundo donde todo se mide con dinero, y cómo Sofía le había devuelto la capacidad de experimentar emociones genuinas. No pidió disculpas por sus elecciones, no se justificó por haber roto las convenciones sociales, sino que reivindicó con orgullo el derecho de amar a quien quisiera. El amor verdadero no conoce clases sociales, dijo en la entrevista. Sofía me ha enseñado que la riqueza del corazón vale más que cualquier patrimonio financiero. La reacción fue explosiva. La mitad de la alta sociedad lo condenó como un traidor de las tradiciones familiares. La otra mitad lo admiró por el valor de desafiar las convenciones. Pero lo que más impactó fue la reacción del público normal. Miles de cartas de apoyo llegaron a la redacción del periódico. Miles de comentarios positivos en las redes sociales transformaron a Diego y Sofía en símbolos de un amor que trasciende las barreras sociales. Sofía, por su parte, demostró una clase y una dignidad que callaron muchas críticas. En una contraentrevista, declaró no haber buscado nunca la riqueza de Diego, sino haber encontrado en él un compañero de alma con quien compartir pasiones intelectuales y artísticas. Habló de sus proyectos futuros, del deseo de contribuir a la conservación del patrimonio artístico español, de la voluntad de construir algo significativo junto al hombre que amaba. El punto de inflexión llegó cuando Diego decidió dar el paso definitivo. No solo quería estar con Sofía, sino hacerlo delante del mundo entero, desafiando abiertamente a quienes los contrastaban. 6 meses después de esa fatídica noche de baile, Diego organizó lo que se convertiría en el evento social más comentado del año, un segundo baile benéfico en el Palacio de Cristal, con un objetivo preciso que mantuvo en secreto hasta el último momento. La invitación se extendió a todas las personalidades más influyentes de España: empresarios, políticos, artistas
intelectuales. Pero esta vez, junto a los nombres de la élite económica, aparecían también los de personas comunes que se habían distinguido por méritos sociales, artísticos o culturales. Diego quería que el mundo viera que el valor de una persona no se mide por la cuenta bancaria. La noche del baile, el Palacio de Cristal estaba aún más espléndido de lo habitual. Los jardines estaban iluminados por miles de luces LED que creaban una atmósfera de cuento. La orquesta había sido sustituida por un ensemble de músicos de fama internacional y cada detalle estaba cuidado a la perfección. Diego llegó solo, elegantísimo en su smoking, pero con una expresión serena y decidida que contrastaba con la tensión de los meses anteriores. Los invitados lo observaban con curiosidad, preguntándose qué tenía en mente y si Sofía aparecería. La respuesta llegó a las 10 en punto, cuando las puertas del salón principal se abrieron y Sofía hizo su entrada. Pero esta vez no llevaba el uniforme de camarera. Vestía un traje de noche de terciopelo azul noche, diseñado especialmente para ella por un estilista emergente que realzaba su belleza natural sin ostentación. Su cabello estaba recogido en un elegante moño adornado con una tiara de diamantes que había pertenecido a la madre de Diego. El silencio que cayó sobre el salón fue diferente al de 6 meses antes. Ya no era shock o escándalo, sino admiración genuina. Sofía se movía con la gracia de una princesa, pero con la sencillez de quien nunca había olvidado sus orígenes. Diego fue a su encuentro a mitad del salón y le ofreció el brazo. Esta vez, cuando se dirigieron hacia la pista de baile, no hubo murmullos de desaprobación, sino un aplauso respetuoso que creció en intensidad hasta convertirse en una ovación. Cuando comenzaron a bailar, la magia se repitió multiplicada por 1000. Diego y Sofía se movían como si hubieran sido creados para danzar juntos, en perfecta armonía, no solo física, sino espiritual. A su alrededor, otras parejas se unieron a la danza, creando un cuadro de elegancia y belleza que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Pero el momento más emocionante llegó cuando la música se detuvo y Diego, delante de todos los invitados, se arrodilló en el centro de la pista, extrayendo un anillo de compromiso que pertenecía a la familia Mendoza desde 5 generaciones. Las palabras que pronunció resonaron claras en todo el salón. Sofía, has logrado devolver la luz a mi vida cuando pensaba que estaba perdida para siempre. ¿Quieres casarte conmigo? La respuesta de Sofía fue un sí, pronunciado con voz firme y ojos brillantes de emoción. El aplauso que estalló fue estruendoso y genuino. Incluso los más escépticos se habían rendido ante la fuerza de un amor tan auténtico. La boda se celebró 3 meses después, en la capilla del Palacio de Cristal, con una ceremonia que mezclaba tradición aristocrática y sencillez genuina. Sofía llevaba el vestido de novia que había pertenecido a la madre de Diego, pero enriquecido con detalles que reflejaban su personalidad artística. Después de la boda, Diego y Sofía fundaron juntos la Fundación Esperanza, en memoria de la primera chica que Diego había amado, dedicada al apoyo de jóvenes artistas, meritorios provenientes de familias desfavorecidas. Sofía se convirtió en curadora de importantes exposiciones de arte, realizando su sueño de trabajar en el mundo de la restauración y conservación artística. Su historia de amor se convirtió en leyenda, citada como ejemplo de cómo la autenticidad de los sentimientos puede superar cualquier barrera social. Diego había aprendido que el amor verdadero no se encuentra en los salones de la alta sociedad, sino en el corazón de personas que saben ver más allá de las apariencias. Y cada año, en el aniversario de su primer baile, Diego y Sofía danzan nuevamente en el salón del Palacio de Cristal, recordando al mundo que el amor auténtico es la única riqueza que no puede ser comprada, sino solo reconocida y custodiada por quien tiene el corazón lo suficientemente puro para acogerla. Si esta historia os ha hecho creer que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social y que la belleza del alma vale más que cualquier riqueza material, poned like y compartid este video. Diego y Sofía nos han demostrado que a veces los milagros suceden cuando menos los esperamos. No os perdáis el próximo episodio, donde descubriréis otra historia increíble de cómo el destino puede cambiar la vida en un solo instante.
Suscribíos y activad la campanita para no perderos historias que os harán creer en la magia del amor.